cómo se puede favorecer la construcción del pensamiento científico en el aula. ¿Qué puedes compartirnos de eso? Sí, primero quiero decir que el taller tiene signos de pregunta, pensamiento científico en el aula, porque lo que decimos es, los docentes decimos que queremos estimular que los alumnos piensen, ¿no es cierto? Pero si no podemos definir qué es pensar, ¿cómo vamos a estimular un proceso que desconocemos? Entonces, como hay mucho escrito y mucho debate y no cierra teóricamente en una sola modelo o teoría qué es pensar, entonces esto fue una construcción a lo largo del taller, partiendo de, bueno, qué hace un científico, luego trabajamos con un tema de historia, vemos cómo los científicos pueden equivocarse, tener errores constructivos, de reformularlo, digamos, el proceso que han hecho, y entonces cómo también desde su buen saber y entender, que son sus ideas que se les ocurren y nadie sabe por qué se le ocurre a alguien algo creativo, algo interesante, y sobre todo el punto central es el conflicto, que lo llamamos conflicto cognitivo consciente, que es un problema que entiende y que quiere solucionar y que está motivado a solucionar. Entonces, si logramos esto en el aula, vamos a favorecer procesos de pensamiento. Porque hay una teoría que dice que ya los bebés a los 5 meses, cuando uno se esconde y dice, no está, acá no está, mamá, ¿dónde está? Acá está, y los bebés se ríen, ¿no? Y ellos mismos juegan a esconderse. Entonces, estos teóricos de la teoría se llama, dicen que los niños, como los científicos, por una cualidad de la mente humana, hacen predicciones y quieren ver si se cumplen. Y cuando se cumplen es una satisfacción muy grande. Entonces, bueno, de eso se trataba, digamos, de poner en palabras, en nodos y nexos, armando una red sobre cuáles son esos procesos. Una cosa de acuerdo de significados, porque la mente es algo muy complejo. Y entonces, bueno, llegamos a la tarde pensando, si uno acepta que lo que escribimos son procesos de la mente, cómo estimular que eso pase en el aula. Y la reflexión es cruel, ¿no? Porque en general en el aula los tenemos a los alumnos sentados, escuchando información, no tienen una pregunta que les sea significativa para ellos, que los motive a probar, a ver cómo resolverlo, desde sus capacidades, con sus lenguajes y sus pensamientos según sus capacidades y contextos. O sea, lo que a veces se le presenta una pregunta que el docente sabe responderla y la sabe de antemano porque es su especialidad, pero al alumno esa pregunta no le significa nada, y a su vez el docente, ¿para qué le va a dar tiempo si el alumno no va a descubrir la ciencia, ¿no es cierto?, que tardó 2000 años en discutirse. Entonces la idea es pensar en una ciencia escolar, con preguntas que el alumno sí pueda entender y sí pueda proponer algo para resolver, ¿sí? Y sí pueda equivocarse como los científicos, y pueda tener errores constructivos y rearmar, ¿sí? Y luego, una vez que el concepto está construido en la mente, podrá venir la información científica con las etiquetas, pero primero está la construcción del concepto y luego la etiqueta. La etiqueta sola de la palabra no enseña, ¿no? Entonces, bueno, de esto se trataba el taller, y la reflexión, teníamos un público maravilloso del taller, porque era gente muy calificada, investigadores, que a su vez son docentes, que a su vez son algunos directores de departamento y demás. Y entonces esta mirada que hemos consensuado enriquece a cada uno como marco teórico para sostener estos cambios que uno querría hacer en el aula, ¿no es cierto? Sería esto de pensar la motivación o la falta de motivación de los estudiantes en cuánto estamos implicados los docentes. Exactamente. Es decir, siempre es más fácil echar las culpas afuera. De hecho, lo vimos como el investigador de nuestra historia echaba las culpas afuera, hasta que en un momento algo le pasó que dijo, no, pero, epa,
podemos ser nosotros los causantes de tal cosa. Bueno, entonces justamente una participante dijo, o sea que vos nos estás diciendo que los docentes podemos ser responsables. No, es una asociación que sacaste vos, no lo dije yo, pero evidentemente la culpa no es solo de los estudiantes. Algo tenemos que estar haciendo los docentes para que nuestros alumnos no estén motivados o no haciendo. Entonces podríamos decir que el aporte que esperabas de este taller, de hacer reflexionar a los docentes acerca de qué está pasando con la enseñanza y con esto del planteo de el pensamiento científico en el aula, ¿has podido desarrollarlo? Sí, en realidad la reflexión ya la traían, porque es gente muy motivada y muy formada. Lo que pudimos hacer es ir consensuando respuestas ante esto. Y cada uno se lleva por ahí la satisfacción de decir, bueno, yo intentaba hacerlo, ahora sé por qué funciona, porque además hicimos un juego y nos pusimos en ese rol. Entonces, si los adultos podemos jugar y aprender jugando, ¿por qué no los vamos a dejar a los alumnos que jueguen? Claro, no es cualquier juego, está pensado, está pautado, ¿no? Y tiene algo que ver con el tema que estábamos trabajando. Pero bueno, fue un taller vivencial y la gente estaba entusiasmada, ¿no? Así que, pero entre todos construimos, porque los ejemplos que daban ellos, dando cuenta de para qué les servía, eran ejemplos de ellos. Así que los pudimos compartir y valorar, ¿no es cierto? Que esto no hacemos tampoco con los alumnos. O sea, el alumno, callate, no sabes nada, escuchá. No es lo que hicimos en el taller. Entonces esto es darles permiso en el aula, ¿no? Y uno de los conceptos fuertes es ese del error. Hablamos de errores constructivos, aleatorios y sistemáticos inadvertidos. Si uno no entiende esa discriminación, lo pega todo al concepto de error. Y error hay que ocultarlo, hay que impedirlo o hay que descalificarlo. Entonces así no vamos a cambiar nunca el aula, porque el científico se equivoca todo el tiempo. Hemos desvalorizado el error, hemos dicho que equivocarse es malo y el alumno aprendió también esto, ¿no? Por supuesto, entonces no quiere hablar, no quiere participar porque tiene miedo de equivocarse, ¿no? Y esto hace que el docente lo lee como un apático, como que no le interesa, porque nos decían unos colegas, le hacemos preguntas, ¿qué color es este papel? Es blanco, evidentemente, y no quieren contestar. Esto tiene como contrapartida el miedo de equivocarse. Entonces, una de las cosas de investigaciones interesantes que dicen, ¿por qué los chicos están todo el tiempo jugando a los videojuegos? Hicieron una investigación en Estados Unidos. Y una de las cosas que dicen los chicos es que porque ahí tengo un montón de vidas, yo puedo aprender de mi error y me puedo superar. Y si me equivoco, no me pasa nada. Que en la escuela esto es imposible. En la escuela, si te equivocas, te va mal. Y te miran mal y se burlan de ti. Entonces, se sanciona el error. El videojuego no. Entonces, es un desafío. Entonces, bueno, a ver, estamos compitiendo contra tecnologías. Cuando los chicos prefieren jugar a escuchar al docente, no es solo culpa del pibe, ¿no es cierto? Así que tenemos que aprender de eso también. Porque el docente, como transmisor de información, está muy en desventaja con otras tecnologías. Bueno, todo muy interesante. Realmente creo que son aportes que nos ayudan a todos a seguir pensando esto de poder enseñar ciencias en nuestras aulas. Muchas gracias, Lidia, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y esta oportunidad de compartir con colegas de altísimo nivel, ¿no? Porque esto es como hacer, si ellos están de acuerdo y consensuamos, ¿no? Es como una hipótesis didáctica que yo traigo y se confirma, o sea que yo estoy recontra contenta de que semejante nivel de participantes y estuvimos de acuerdo y nos sirvió, así que yo soy la agradecida. Muchas gracias.